¿Qué tal? El día de hoy les quiero hablar sobre la doctrina principal del PAN, que tiene que ver con la doctrina que yo he denominado la doctrina de la hipocresía. Esta doctrina de la hipocresía no es exclusiva tampoco del PAN en la política, pero hablando de México sí es el partido que más la reproduce, que más la sustenta y realmente creo que el PAN en eso basa prácticamente toda su operación política, su ideología. Simple y llanamente, el PAN tiene una doctrina que está basada en la hipocresía. Su doctrina como tal, la doctrina panista, es la doctrina de la hipocresía. De hoy, de siempre y de toda la vida. No importa con qué PAN y en qué época y en qué tiempo estemos hablando. He estado burlándome mucho que ahora el PAN pues ya con este relanzamiento recalentado que han intentado, pues no es más que intentar resucitar un muerto, porque el PAN a estas alturas ya es un pan de muerto. Lo que quiero explicar hoy es cómo es que esta doctrina de la hipocresía los sigue hundiendo y los terminó sepultando. Insisto, a estas alturas en que ya hoy el PAN es un pan de muerto. Sin extenderme más, ahora sí voy a necesitar ocupar algunos ejemplos mediáticos. Vamos a empezar escuchando a esta vocera panista, para irnos dando idea de qué estamos hablando. Pero no lo tienen, no lo tienen, que lo muestren. Luisa que dejen de Gutiérrez su me parece que se todos llama. los días, que muestren el nuevo plan, que muestren el acta del Consejo Nacional. Luisa, retomando y finalizando también el tema, entonces, en sí, ¿qué podemos esperar diferente del PAN, aparte de un logo distinto? Eso, o sea, de verdad, recuperar mucha de nuestra... Eso, dice, pues el logo nada más. Se llama Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN. Mire, nada más, yo pensé que era una vocera. No, pues con razón, están como están. Yo pensé que era una vocera más del PAN. Es la presidenta del PAN en la Ciudad de México. Y es que, insisto, yo no sabía esto, yo no sabía este dato. Esto habla, porque gran parte de la crítica va a tener que ver con, precisamente con esta presidenta del PAN, Luisa Gutiérrez, en verdad la mediocridad y el nivel verdaderamente mediocre, ¿no? De nivel intelectual, nivel académico, nivel político que trae. Yo pensé que era, insisto, una panista por ahí, cualquiera, vocera, no la presidenta del PAN, pero insisto, ya si es la presidenta, pues esto explica perfectamente por qué el PAN está como está. Bueno, hice pausa, pero quería saber cómo se llamaba. Luisa Gutiérrez. Escuchémosla con atención. Y ustedes mismos espero se alcancen a dar cuenta de lo delusional, la realidad alterada que traen. No solo Luisa Gutiérrez, sino todos los del PAN. Recuperar mucho nuestros valores, recuperar y entenderlos, asimilarlos. ¿Se había perdido por qué? Pues seguro, a ver, somos un partido, insisto, que tiene 86 años. Por supuesto que hay que entender y acoplarnos al momento histórico en el que vivimos. Y así lo hemos hecho durante 86 años y lo vamos a seguir haciendo durante muchísimos años más. Pero mira, yo te voy a decir aquí, justamente los gobiernos panistas son los que tienen mayor aprobación. 45% de las personas prefieren los gobiernos panistas a los gobiernos de otros partidos políticos. Eso es lo que somos nosotros. Al final del día, le guste o no le guste, nosotros le ponemos unas clases de cómo sí gobernar. Mira, nosotros creamos el Seguro Popular. Hoy hay 44.5 millones de personas sin acceso a la salud. Creamos las estancias infantiles y los machitos empoderados de Morena nos las quitaron. Creamos el INAI, buscamos la transparencia de instituciones y ellos también han eliminado a todas las voces críticas. Invertimos de manera histórica en infraestructura, 21,000 kilómetros, y Morena destruyó este presupuesto en 20%. Y ojo, para los 19,000 millones que tienen para desastres naturales, Felipe Calderón tenía 135,000 millones. Pero se los ¿Para robaba. qué? No, hombre, te lo llevaste tú a Querétaro. Él se llevó a Caterina de Querétaro de Fundé y está en Morena. Se los robaba. Terminamos, Sí. Juan. Yo lamentar pues otra vez, yo creo que el PAN ha hecho su apuesta, ha hecho una apuesta por irse hacia la derecha. Yo creo que en un país con enorme desigualdad habría que hablar también no solamente de libertad, sino también de igualdad. En un país con muchas Ahorita pasamos con Juan Zavala, que es otra ficha, ¿no?
A ver, el PAN y los panistas, y particularmente se puede esto darse uno cuenta muy fácil con sus voceras, ¿no? Llámese Luisa Gutiérrez, llámese Kenia López Rabadán, llámese Margarita Zavala, llámese Xóchitl Gálvez. Parece que ya están teniendo una escuela de verduleras, en verdad, ¿no? Esto está rebajando la política a niveles impresionantes, ¿no? Lo está llevando... Si la política en México nunca ha estado a buen nivel, en estos momentos la oposición prianista, encabezada principalmente por el PRI y el PAN, pues están llevando la política al subsuelo, básicamente, ¿no? En este sentido, por una parte tienes a priistas paleros, guarros, montoneros, violentos, que parecen cadeneros y que toman el Congreso o el Senado o el recinto mexicano que les guste como si fuera un antro y se dedican a golpear a quien se les antoje, ¿no? Y por otra parte tienes a panistas que este es su nivel de debate. Un nivel de debate que yo siento que es hasta ofensivo llamarle debate a esto que generalmente llevan a las mesas de supuesto debate, cuando no son más que verduleros o verduleras con muy poca capacidad intelectual, con muy poca experiencia, con muy poca profundidad para elevar el nivel de la política en México. Por el contrario, todo lo que están haciendo, insisto, es llevarla al subsuelo. En este sentido, pues Luisa Gutiérrez, insisto, yo no sabía que era la presidenta del PAN, porque no estoy muy enterado realmente de sus líneas, porque son total y absolutamente irrelevantes. Sus figuras políticas, insisto, solamente dan risa y dan pena a la vez, ¿no? En este sentido, insisto, esto todavía explica más, ¿no? Si esta es la presidenta del PAN en la Ciudad de México, ¿por qué es que el PAN está como está, ¿no? Tienes hasta Margarita Zavala que no sabe ni hablar, pues, ¿no? O sea, que le llaman la chimoltrufia. Realmente no puede ni hablar. Y si nos vamos un poquito más allá, también tenemos a Xóchitl Gálvez, que fue la candidata a nivel presidencial por el PAN, por el PRIAN, que ahora se quieren deslindar el PAN se quiere deslindar del PRIAN. Pero es impresionante cómo tienes a estas personas que, insisto, además de verduleras, muchas de estas no saben ni siquiera hablar. Margarita Zavala no sabe hablar, Xóchitl Gálvez no sabe hablar, no sabe ni pronunciar bien una R. R. No es corrupción, Xóchitl, es corrupción, corrupción, corrupción. Y ese es el nivel de debate de las verduleras del PAN o verduleros, según sea el caso. Porque también ahí tienes a un séquito enorme de verduleros panistas. Muchos de estos doble morales, Germán Martínez, Álvarez y Casa, Doring, todo el séquito de panistas, ¿no? Ricardo Anaya, Marco Cortés, ya no hablemos del miserable sinvergüenza de Calderón, que ni en el PAN lo quieren. Realmente muchos panistas no quieren ni a Calderón, nada más para darnos una idea. Entonces, este es el nivel tan trágico, tan triste del Partido Acción Nacional. Este es el triste PAN. Donde tienes, y ya ahora me limito a hablar de este pequeño lapso de Luisa Gutiérrez, donde dice, pues es que la ciudadanía reconoce los gobiernos del PAN y el PAN casi te lo viene a vender como un partido ganador cuando lo ha perdido todo. Y cuando hoy precisamente se está relanzando o recalentando el PAN, porque están en peligro de extinción. No sé qué cosa te está tratando de vender aquí la señorita Luisa, que para el caso se llama igual que la presidenta de Morena. Se seguirá haciendo durante muchísimos años. Como vendiéndose como si el PAN estuviera ganando, cuando están perdiendo. Y no solo están perdiendo gubernaturas, alcaldías, candidaturas, están casi a punto de perder el registro, si es que no se ponen vivos. Sí, ¿qué podemos esperar diferente del PAN? Escuchemos. Aparte de un logo distinto. Sea, de verdad, recuperar mucha de nuestra ruta, recuperar mucho nuestros valores. ¿Cuál ruta? ¿Qué valores? ¿Los tradicionales? ¿Los que los han llevado a no evolucionar? ¿A discriminar? ¿A comunidades LGBT?
a todavía no ser capaces de evolucionar hacia entender al menos la homosexualidad, por ejemplo. ¿Qué valores? Explíquenos qué valores, ¿no? Aprovechando este tema, voy a leer algo que pues estuvo muy sonado precisamente en este tema del relanzamiento del PAN. Esta es una nota de Proceso donde aquí redactan: se enfrentan por bandera LGBT en el acto de relanzamiento del PAN. El dirigente de Nueva Derecha protagonizó un enfrentamiento con un asistente que portaba la bandera y luego debate en redes con la dirigente de Acción Nacional en CDMX. En el relanzamiento del PAN estuvo presente el movimiento de corte político religioso El Consejo de Nueva Derecha, encabezado por Raúl Tortolero, que ni para las tortas, ni para hacer tortas es bueno, y eso que es uno supuestamente de estos ideólogos del PAN. Raúl Tortolero, quien protagonizó un enfrentamiento con uno de los asistentes del propio partido que portaba una bandera de comunidad LGBT. En un video publicado por Tortolero en X se puede apreciar cómo el conservador le solicitó al hombre que retirara la bandera, argumentando que no tenía nada que ver con los valores que defiende el PAN, y es aquí justamente donde entran en un conflicto existencial y de identidad por completo al interior del PAN. Porque por una parte tienes a este Tortolero que, insisto, se aferra a los valores tradicionales del PAN, como hay un sector del PAN que es básicamente el que hace al PAN ser PAN, un sector conservador de derecha cristiana, persinada, doble moral del PAN, que es la que sustenta el PAN, es el sustrato principal del PAN. Y es el que de alguna manera representa a Raúl Tortolero. Y por supuesto que cuando de repente ya vienen, porque empiezan haciendo estos cánticos, estos llamados a misa, ¿no? Vengan al PAN, los invitamos, tenemos las puertas abiertas, y eso fue lo que más estuvieron celebrando ahora los panistas, como Damián Cepeda, que ya el PAN se abría de patas y de piernas para quien quiera. Pues ahora resulta que cuando sucede algo así, como simplemente un mismo panista que se dice panista, que simplemente dice, bueno, yo soy panista, pero soy homosexual y llevo mi bandera LGBT, al relanzamiento recalentado del PAN, pues le dicen, mijo, aquí no, aquí puro pan, panocho y otras cosas acá no, pan, puro pan, panochones acá no. Qué tragedia la del PAN, porque insisto, hay una doble moral asquerosa y repugnante, que es la que ha sepultado al PAN. Ni ellos se alcanzan a dar cuenta ni entender sus propias hipocresías. Entonces aquí tienes a esta presidenta del PAN diciendo, quien quiera es bienvenido, y por otra parte tienes al panista Tortolero diciendo, aquí te me vas y me guardas esa banderita gay, me guardas esa banderita del orgullo gay y te me vas. Entonces esta es solamente una de las grandes expresiones de cómo es que se contradice, se anula a sí mismo los argumentos contradictorios del PAN. Mientras que unos te dicen que bienvenidos todos y otros te dicen bienvenidos los de siempre, o sea, los persinados, cristianos, panistas, doble morales de toda la vida. Nada más a esos queremos, a las tías panistas, a las tías que les asusta llegar a ver a dos hombres darse un beso o a dos mujeres hacer lo mismo. A esas tías, las que cuando ven eso dicen, sucios, váyanse a un hotel. Ese sector es el del PAN. Ese sector es el que, aunque quieran ellos esconder y meter abajo de la alfombra, no se pueden quitar de encima, porque si se quitan esos de encima, entonces el PAN ya se queda sin nada. Estamos hablando de su base, de la base conservadora que precisamente Luis explica durante tantos años ha tenido el PAN, pero no olvidemos, no son aquí los panistas, no son los grandes revolucionarios. No olvidemos que hasta el propio Fox, que fue, digamos, su gran revelación al hacer la supuesta transición o alternancia con el PRI, pues se terminó aliando desde entonces. No olvidemos que el PRI no empezó apenas ayer, o apenas antier,
o apenas hace 6 años, ni siquiera apenas hace 12, cuando ya formalizaron como tal las alianzas del PRIAN. El PRIAN empieza, y esto creo que de hecho, curiosamente, para quien crea que esto nada más es una narrativa morena, de Morena o de izquierda, este análisis, curiosamente, quien lo hace muy bien es Denise Dresser. Denise Dresser, que no es pro 4T. Denise Dresser, que no es pro Morena. Y Denise Dresser, que creo que dentro de muchos de sus análisis me parece que es relativamente sensato y correcto, el análisis que la propia Denise Dresser hizo en un libro, en su libro, que se llama El País de Uno. Cuando ella misma critica la asociación entre PRI y el PAN para terminar siendo lo mismo. Una transición que fue una farsa. Les recomiendo mucho, de hecho, yo no soy devoto de Denise Dresser, pero ese libro tiene cosas interesantes precisamente al describir cómo es que el PRIAN se forma casi desde que Fox toma la presidencia y que termina siendo un relevo más del PRI. O sea, es este Fox embotado con bigote que decía, hoy, el cambio, hoy vamos a hacer el... Ese cabrón terminó siendo, pues, otro pelele más del PRI. Y lo mismo, Felipe Calderón, insisto, además en pésimos gobiernos panistas, que nada más ensangrentaron el país. Lo llenaron de fraude, de sangre al país. Estos 2 sexenios panistas entre Fox y Calderón. Entonces, se les está olvidando quiénes son y están ya cayendo en el extremo de la hipocresía cuando quieren negarse a sí mismos, ¿no? Diciendo, no, híjole, cuando les hacen esta pregunta, ¿no? O sea, preguntas muy directas de, bueno, entonces matrimonio igualitario, ¿sí? Sí, bueno, que se casen todos los que se quieran. O sea, en unas preguntas tan absurdas y ambiguas y tibias, que lo único que hacen es delatar su evidente crisis de identidad y su crisis existencial. El PAN, mientras no sea capaz de entenderse realmente y aceptarse por lo que es, pues si ellos no se aceptan, imagínense los demás, ¿no? O sea, si el PAN no se acepta a sí mismo, imagínense cuándo nosotros los vamos a aceptar si somos los primeros que estamos criticando al PAN. Precisamente por su asquerosa y repugnante doble moral. Por su asquerosa y repugnante hipocresía. Esa es la doctrina panista y apenas estamos iniciando a tratar de explicar un poco de lo que es la doctrina panista que, insisto, está basada en la hipocresía. Pero aquí acabo de dar un dato. Mientras unos dicen, sí, bienvenidos todos, insisto, tortoleros dicen, aquí los homosexuales se me van. Aquí en el PAN no son bienvenidos, aquí solo defendemos los valores tradicionales y la familia tradicional. Ese es el problemita no menor del PAN. Porque si ahora están cayendo en este absurdo de que se supone van a recibir a todos, pues se van a tener que enfrentar ya no a Morena, se van a tener que enfrentar a sus propios principios y habrá tías panistas dentro del PAN que no van a querer ver adentro del PAN a la comunidad homosexual, por ejemplo, ¿no? Y ahí va a estar el gran reto del PAN, donde se les va a caer el teatro y donde va a quedar expuesta por completo su hipocresía, su gran hipocresía. Y entenderlos, asimilarlos. ¿Se había perdido por qué? Pues seguro, a ver, somos un partido, insisto, que tiene 86 años. Por supuesto que hay que entender y acoplarnos al momento histórico en el que vivimos. Y así lo hemos hecho durante 86 años y lo vamos a seguir haciendo durante muchísimos años más. Pero mira, yo te voy a decir... Tienen este talento de hablar mucho y decir poco. Yo espero, porque yo también peco y soy humano y no lanzo piedra, no soy el primero que lanza la piedra. Espero también, hago el esfuerzo, ¿no? En ocasiones me extiendo esperando no estar desperdiciando su tiempo. Espero, ¿no? Es lo que intento. No desperdiciar su tiempo y tratar de compartirles algo valioso, ¿no? No solo hablar mucho, sino decir mucho también. Aquí, justamente los gobiernos panistas son los que tienen mayor aprobación, 45% de Por favor. Entonces cuéntanos, ¿por qué el PAN no ha ganado nada?
¿Por qué el PAN ha perdido todo? ¿Por qué el PAN ha perdido incluso estados que antes eran tradicionalmente panistas? Hablando de tradiciones, bueno, tradicionalmente algunos estados eran panistas, o ya son morenistas, o son incluso emesistas, pero ya no son panistas. De hecho, al PAN ya le quedan un par de estados y párale de contar, creo que Querétaro, Guanajuato, y párale de contar. Mauricio Curi, no recuerdo quién es quien gobierna el Guanajuato, y párale de contar, ya no hay más PAN, ya no hay más PAN, se les acabó el PAN. Se le acabó la levadura a ese pan porque ya no levanta ese pan. Entonces, pues que no nos venga acá a venderse como ganadora. Es que, insisto, no sé si de verdad qué tan mal están, ¿no? Que vienen y se venden. No sé qué realidad vean ellos, alterada por supuesto, donde ellos se ven como triunfantes y ganadores cuando en este momento se están relanzando precisamente porque están mal, porque hay una crisis. Y ahí tienes, insisto, estos dobles discursos constantes del PAN que en verdad son asquerosos. Cuando tienes unos panistas que dicen, no, es que estamos haciendo este relanzamiento porque ya aceptamos que el PAN está mal y que hay una crisis. Y de repente tienes a esta presidenta del PAN de la Ciudad de México que te dice, no hombre, el PAN es una chingonería, es una potencia mundial, ¿no? De hecho, todos los mexicanos aman al PAN, todos los mexicanos han votado por el PAN. De hecho, el PAN es el partido favorito hoy de México. Hoy es el partido favorito de los mexicanos. El PAN es el partido favorito de los mexicanos. Es lo que te viene a contar, son las mentiras descaradas, solamente de un paciente psiquiátrico esquizofrénico que no alcanza a entender su propia realidad. Y si esos son los que están diagnosticando el PAN, imagínate todo lo demás, imagínate cómo diagnostican todo lo demás. Si no son capaces ni siquiera de diagnosticar con sensatez y verdad y honestidad y humildad, porque les hace mucha falta a muchos políticos en general, no solo del PAN, pero particularmente hablando del PAN en este momento, pues les hace falta honestidad, sensatez y humildad para diagnosticar, autodiagnosticar al propio PAN y reconocer. Tú, para que puedas hacer un diagnóstico, no solamente puedes estar pensando, es que somos excelentes. Bueno, entonces si son excelentes, ¿por qué entonces están casi a punto de perder su registro nacional? No, pues entonces ¿para qué se van a relanzar si todo va de maravilla? No, es que el diagnóstico se tiene que hacer principalmente no a partir de tus virtudes creadas imaginarias, tiene que ser a partir de tus errores sensatos y de reconocer tus errores sensatos. Y eso pasa en instituciones o en personas. Es como una persona, si se quiere mejorar, pues se tiene que ver al espejo y tiene que ver, oye, ¿sabes qué? Me voy a arreglar los dientes porque los traigo bien chuecos. Y no estar pensando que tienes la sonrisa más bonita del mundo. En ese sentido, insisto, el PAN parece que vive en otra realidad, en una realidad alterna, donde solo vive el PAN, donde viene esta presidenta descarada a vendernos el PAN como la gran novedad, como la gran maravilla, como la panacea nacional. Y no lo digo yo, escúchenla a ella. De las personas prefieren los gobiernos panistas a los gobiernos de otros partidos políticos. Eso es lo que somos nosotros. Al final de... Y ya no hablo ni de Morena. Muchos ciudadanos ya no están ni siquiera optando entre PAN y Morena. Están eligiendo a Movimiento Ciudadano antes que al PAN. Porque, insisto, el PAN como que está en esta falsa realidad, habitando esta falsa realidad, pensando que el PAN es el principal competidor contra Morena. Mijos, primeramente ustedes eran el PRIAN apenas ayer, el PRIAN, o sea, PRI-PAN. Y no se les olvide el muerto que tienen por ahí, que es el PRD, ¿no? Que ya ni quieren hablar de él porque ya se murió. Ya ni flores le llevan al pobre PRD, al Partido del Sol Azteca. Pero apenas ayer eran el PRIAN. Hoy el PAN ya se quiere divorciar del PRIAN, ¿no? O sea, mágicamente, ¿no? Como que se quiere lavar las manos como les encanta. Lanzan la piedra y esconden la mano. Pero apenas ayer eran el PRIAN. Y estos que pues ahora ya se quieren divorciar del PRIAN o se divorciaron del PRI, puntualmente, pues ahora dicen que son los favoritos. O sea, tienen una cosa espantosa, ¿no? En su propia forma de entender la realidad. Ya no te hablo de la política, de la economía. Cuando, insisto, ellos sienten que son los principales competidores de Morena, cuando puede que probablemente y el segundo lugar a nivel nacional ya no sea el PAN, sea Movimiento Ciudadano. Y eso lo explicaba apenas ayer. Probablemente con quien primero tienen que estar pensando en vencer ya no es en Morena. Morena están muy lejos de alcanzar a Morena. Es casi utópico, ilusorio llegar a pensar que el PAN va a poder derrotar a Morena, por Dios. Si el PAN está luchando por su registro nacional.
Están luchando por no perder el registro, no por ganarle a Morena, que no les quieran contar esa falsa historia, falso dilema, ¿eh? Es una mentira. Ellos no están compitiendo con Morena, ellos están peleando por no perder su registro. Y en ese sentido, si acaso con alguien podrían llegar a competir es con Movimiento Ciudadano, que por cierto no está cerca de perder su registro porque como quiera, pues han estado gobernando y han estado haciendo pues alguna estrategia política un poco mejor pensada que la que lleva el PAN. En ese sentido es más probable que Movimiento Ciudadano esté hoy en segundo lugar de importancia política a nivel nacional y no el PAN. No el PAN, además que se acaba de divorciar del PRI y ambos están, insisto, a punto de morir. A punto de morir. Yo de hecho ya los considero muertos. Aquí la única duda es que yo los veo muertos, otros los ven moribundos. Bueno, habrá que decidir si están muertos o moribundos, pero para el caso y el fin es el mismo. Van para el mismo lugar, que es el Panteón Político Nacional, donde está ya ahí sus florecitas y su altar. El PRD, ahora le haremos un recordatorio, un altarcito en Día de Muertos al pobre PRD, que ya nadie se quiere acordar de él, aunque todavía incluso el PAN esté reciclando ciertas fichitas impresentables del mismo PRD con el que participó en la última elección nacional con el PRIAN, como por ejemplo Acosta Naranjo, el impresentable gangsteril de esa política vieja rancia que huele a viejo, como Acosta Naranjo, ¿no? Eso sigue siendo el PAN. Entonces, ¿de qué renovación nos están hablando? Ok, ya no quiero jugar y burlarme de su recalentado, pero en verdad hablemos serio entonces. ¿De qué renovación estamos hablando cuando hablamos del PAN y del relanzamiento del PAN? Porque ni siquiera, chécate, fueron tan brutos que ni siquiera se les ocurrió elegir mejor la palabra. Hablaron de relanzamiento, no de renovación. ¿Y un relanzamiento qué es? ¿Qué es? Y por ahí Arturo da un muy buen argumento que no se me había ocurrido a mí y lo voy a dejar para el final. Pero más o menos lo cuento, es este maniqueísmo, ¿no? De dejar las cosas al final igual, es este gatopardismo de cambiar una cosa y dejarla exactamente igual, ¿no? Es precisamente nada más llegar a vestir a Xóchitl de huipiles, aunque sea la misma figura corrupta del PAN. Aunque la quieras disfrazar de indígena y luchadora social y candidata independiente, al final lo que es que es una corrupta del PAN. Y habrá que ver quién es su hermana, que hasta le da, creo yo, bastante vergüenza a nivel nacional tener que hablar de qué pasó con la hermana de Xóchitl Gálvez, ¿verdad? Nada más para que nos demos cuenta, ¿qué autoridades morales tiene el PAN? Los cárteles inmobiliarios, yo lo hablaba ayer, todos estos apellidos impresentables, empezando por el miserable, sinvergüenza, espurio, fraudulento, asesino de Felipe Calderón, cómplice, el verdadero narcopresidente, comprobado con evidencia, con nada más y nada menos una persona enjuiciada y ya sentenciada en los Estados Unidos, que era su mano derecha, su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pues ya, ¿qué más prueba quieren? Hay una prueba humana ahí ya sentenciada. Y con él, con Genaro, que creo que es bastante injusto, debería de estar compartiendo celda Calderón. Tendrían que estar ahí compartiendo celda los dos, no solamente Genaro. Tendría que estar Calderón ahí. Pero Calderón tiene pues toda su parentela, empezando por su esposa Zavala, la Márgara Zavala, que además tiene a toda su familia por todas partes, y de hecho no solo en el PAN, y ya justo vamos para allá para hablar de Juan Zavala, porque no son casualidad los apellidos, ¿eh? Entonces, en este sentido, este nepotismo panista que yo también ayer explicaba, al final el PAN se terminó convirtiendo en un negocio familiar. En un negocio familiar de los Calderón Zavala contra los intereses de Marco Cortés, o los intereses de Ricardo Anaya, o los intereses de Damián Cepeda, o los intereses de Santiago Krill, o los intereses del propio Fox y Martita, o los intereses de quién más quieren, de Kenia López Rabadán, de Lili Telles, ¿no? De todas estas figuras impresentables que al final representan al PAN. Pero al final un grupo familiar, ¿no? De la Benito Juárez, básicamente, que terminó incluso haciendo el cártel inmobiliario. Ese es el PAN, un negocio
corrupto familiar, un negocio político corrupto familiar que está limitado a unos cuantos apellidos que hoy se quiere hacer como el PAN que va a abrir las puertas a todo mundo, como el Arca de Noé, permitiendo a toda persona o animal que entre y ahora sea del PAN. Pues allá ellos, ¿no? Y a ellos y cómo van a resolver. Porque insisto, si por ahí resulta que uno de estos que se quieren colar es homosexual, pues parece ser que no lo van a dejar entrar. Bueno, pues ese es el PAN que es el PAN tan tradicional que no quiere evolucionar, ¿no? Es como un pan de estos de feria, ¿no? Que ya están todos secos ahí, como olvidados, que simplemente quedaron ahí, ¿no? En el olvido, en la historia, en el basurero de la historia. Vamos a terminar de escuchar las incongruencias y alucinaciones de la presidenta del PAN de la Ciudad de México. El día, le guste o no le guste, nosotros le ponemos unas clases de cómo sí gobernar. Mira, nosotros creamos el Seguro Popular. Hoy hay 44.5 millones de personas sin acceso a la salud. Creamos las estancias infantiles y los machitos empoderados de Morena. Ese Seguro Popular, como muchas cosas que hicieron el PRIAN, eran unas corruptelas impresionantes, ¿no? Y eso sí, yo tengo estudios al respecto sobre eso. Lo hablaremos, de hecho, yo creo que en algún momento a profundidad, porque sí tenemos que ver cómo, porque hoy hay muchas quejas, ¿no? Pero no se alcanza a entender que había antes, y había una total y absoluta desprotección y falta de cobertura real. Lo que había, insisto, son negocios familiares, negocios corruptos. Este modus de operandi que tenía el PRIAN de crear cosas, ¿no? Instituciones que en la fachada se veían muy llamativas, como este concepto del Seguro Popular. Acaba de pasar lo del Fonden, ¿no? Muchos han estado hablando, no, si el Fonden hubiera estado, no hubiera pasado. Y próximamente en este minuto va ella misma a hablar del INAI. Había muchas instituciones y supuestas empresas públicas o fideicomisos o lo que tú quieras, que al final, insisto, en esta forma de operar piranista, eran pozos sin fondo de la corrupción. Y esto no me alcanzaría el tiempo para explicar el día de hoy. Lo único que quiero revelar aquí es, dejemos de romantizar tanto estas supuestas instituciones prianistas como si fueran la panacea y hubieran funcionado de maravilla y sin corrupción alguna, cuando eran precisamente parte de cosas como, por ejemplo, la estafa maestra de Peña Nieto, o como el Fonden, que ahora se ha hablado de toda la corruptela que había dentro, o como el INAI, o todos estos temas de función pública que se supone, o las incluso instituciones, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para combatir la corrupción. Muchas de estas cosas, incluso en Mexicanos contra la corrupción, pues ya sabemos hoy que eran mexicanos a favor de la corrupción. Con una presidenta, María Amparo Casar, que bueno, es la principal corrupta, pues no solo de la institución, una de las principales corruptas de la nación. Entonces, hay que entender que hay una romantización exagerada de Disneylandia, ¿no? Que te hace pensar que es que con el INAI había mucha transparencia y demás. Bueno, tampoco voy a sacrificar por completo la labor del INAI, pero tampoco me la vengan a romantizar. Cuando, a ver, vamos a entender cómo estaba realmente la corrupción en esos tiempos. Pues terrible. Es más, no se mencionaba ni siquiera en los debates públicos. Ahora, no dejan de hablar de corrupción desde López Obrador, pero antes de López Obrador nadie hablaba de corrupción, ¿eh? La prensa corporativa, y les invito a que demuestren. Busquen videos de estos mismos que hoy tanto se quejan. De todo el séquito de prensa corporativa, Ciro Gómez Leiva, Susana Uresti, López Dóriga, este señor, ya se me olvidó cómo se llama, Pepe Cárdenas, todos estos que hoy se quejan de la corrupción en la prensa corporativa, les invito a que busquen Loret de Mola, Broso, todos estos mercenarios de la prensa corporativa, Adela Micha, bla, 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 todos estos, les invito de verdad, hagan el ejercicio. Hoy no es tan difícil, creo yo, ¿no? En tantas herramientas, inteligencia artificial que se tiene, busquen cuando la prensa corporativa había hablado así de la corrupción. Esto empezó desde Morena, que empezaron a hablar de la corrupción porque ahora estaban en contra de Morena. Pero en los sexenios del PRIAN jamás se habló de la corrupción. Insisto, las instituciones encargadas de combatir la corrupción eran las mismas que
promovían la corrupción, que permitían la corrupción. Así que no vengamos a romantizar el INAI y la función pública y todas estas instituciones anticorrupción, porque es que los datos lo explican solo. Solamente los datos lo explican todo. Si también funcionaban, entonces explíquenme por qué había tanta pinche corrupción por todas partes en México. Si tan bueno era el INAI, ¿por qué había una estafa maestra? ¿Por qué hubo un fraude con Emilio Lozoya en Pemex? O sea, no sé si capichi. O sea, si está funcionando, entonces ¿por qué hubo todos esos fraudes y más? Fraudes que tenían que ver con lo económico y también con el tema de seguridad. Entonces, bajémosle los humos a estos que ya se les olvidó o se les quiere olvidar lo que realmente representaba los gobiernos y la operación política de los sexenios del PRIAN. Y sigamos escuchándolas, ¿no? Para que vean esta desfachatez y este descaro, e insisto, este cinismo descarado, que es la hipocresía constante de toda la vida del PAN. Chips empoderados de Morena nos las quitaron. Creamos el INAI, buscamos la transparencia institucional. Creamos el INAI, buscamos la transparencia institucional y lo acabo de decir y ya no se los voy a repetir. Les encanta romantizar lo que hacía el PRIAN. Insisto, cuando el PRIAN es en gran medida el causante de lo que estamos pagando hasta la fecha hoy, porque esto yo ya lo he explicado un par de veces. Problemas sistemáticos y sistémicos, hay una cierta diferencia entre estos dos términos. Sistemáticos y sistémicos, hablo de las dos cosas. Problemas sistemáticos y sistémicos de cualquier nación no se pueden arreglar de la noche a la mañana. Entiéndanme de nuevo. Problemas sistemáticos y sistémicos de cualquier nación no se pueden arreglar de un switch, de un clic, de la noche a la mañana, en un año de gobierno, en 2, no. ¿Cuáles son estos ejemplos de problemas sistemáticos o sistémicos? Corrupción. No es un tema que tú de la noche a la mañana, nada más porque cambie un partido, del PRIAN a Morena se puede arreglar la corrupción, como estos te están exigiendo. Es que solamente hagan cuentas, y de hecho hace poco yo lo publicaba. Estos sinvergüenzas cínicos del PRIAN esperan y exigen que Morena en 2 años más, bueno, ya vamos a darle el año completo a Sheinbaum, en un año más los 6 de López Obrador, o sea, hace 7 aprox. Esperan que en 7 años se arregle lo que en 80 años no se arregló, sino al contrario, se desarregló. El país venía de pésimas prácticas de todo tipo, políticas, económicas y sociales. Por puro sentido común, creo que no hace falta tanta explicación, espero que se pueda entender. Pero espero que los del PRIAN lo terminen de entender un día de estos, sobre todo los del PRIAN. No puedes arreglar en 7 años lo que se desarregló en 80 años. Por puro sentido común, entiéndemelo. Y de hecho ni siquiera hasta este momento Morena, porque le están exigiendo todos como si de veras, le están exigiendo todo como si de veras los del PRIAN hayan ayudado en algo de todo aquello que hoy se están quejando, cuando ellos son los que lo ocasionaron. El PRIAN ocasionó, exacerbó la corrupción, el PRIAN ocasionó y exacerbó la inseguridad en el país. Pero hoy te están demandando cuentas como de ya papito, para mañana quiero que arregles el narcotráfico. Es más, ya no quiero que exista el narcotráfico. Es más, ¿qué está haciendo el cártel de Sinaloa ahí, Morena? Cuando no debería de estar ahí. Sí, mijos, sinvergüenzas, cínicos, delincuentes de primera, de cuello blanco de primera. Nada más no se les olvide que durante todos sus 80 años de gobierno, ustedes permitieron la pax mafiosa. Ustedes son realmente los que permitieron que el narco nos llegara al cuello a todos los mexicanos. Entonces, de repente vienen con esta sinvergüenza, ¿no? De, para mañana queremos ya que se arregle corrupción, que se arregle narcotráfico, que ya eso no exista, que México sea ya una potencia. No, mijos, pues no se engañen, ¿no? Cuando ustedes mismos, insisto, primero véanse el espejo y noten que ustedes mismos fueron los que originaron todo esto. Entonces, en este sentido, ni siquiera Morena, nada más para terminar el dato, hagan cuentas, ni siquiera Morena lleva los mismos años gobernando que el PAN. A muchos se les está olvidando ese pequeñito detalle. Morena lleva 7 años en el gobierno y creo yo, el apoyo popular, al menos
es un indicador que no pueden desestimar. Pues hay algunos cuantos, bastantes millones de mexicanos que parece ser que le están dando su voto y le siguen dando su voto a Morena. Yo creo que porque les gusta cómo está gobernando, ¿verdad? Ahora, los prianistas, que son estadísticamente pocos, realmente pocos, y de eso próximamente voy a hablar ya en términos estadísticos, ¿de cuánto estamos hablando cuando hablamos de los prianistas? De prácticamente nadie. En un país de más de 120 millones de habitantes, los prianistas no son ni el 1%. Pero bueno, eso lo hablaré en otro momento. De momento, basta ver que con estos 7 años de gobierno de Morena hay un apoyo popular importantísimo, si no es que inédito en los últimos años, de un apoyo hacia un gobierno mexicano. Es más, hay un ejercicio básico, ustedes háganlo. ¿Cuándo ustedes habían escuchado a tanta gente hablar bien de un gobierno mexicano? En México, lo habitual era mentarle la madre al gobierno sin importar de qué partido fuera. Hoy, por primera vez estamos teniendo gobiernos mexicanos donde hay gente que está defendiendo al gobierno porque le está gustando lo que está haciendo el gobierno. Eso es algo inédito que jamás van a alcanzar a entender los prianistas 2 neuronas. Ahora, ni siquiera en estos 7 años de gobierno, insisto, de Morena, han logrado todavía gobernar el mismo periodo que gobernó el PAN. No olvidemos que el PAN ya gobernó el país 12 años. Gobernaron los del PAN. Mal gobernaron los del PAN. En este sentido, perdón, Morena lleva 7. Todavía ni siquiera se cumplen los mismos años de gobierno de Morena que del PAN. Nada más para que tengan claro que no podemos, insisto, arreglar en 7 años lo que ellos desarreglaron en 80. PRI y PAN. Tengamos claro, ¿no? Creo que no hace falta demasiado sentido común para hacer sumas tan básicas, ni tanto sentido común para entender que no puedes en 80 años, es hasta principios de entropía, que me la paso explicando, implica el doble de fuerza arreglar un problema que desarreglarlo. El doble de tiempo, de fuerza, de esfuerzo. Hay que entenderlo. En ese sentido, problemas, como decía, sistémicos y sistemáticos como corrupción y narcotráfico, crimen organizado, no se pueden resolver de un plumazo, de la noche a la mañana, ni con una estrategia, pues que desafortunadamente tendrá que ser de mediano y largo plazo. Vamos a terminar de escuchar aquí a la panista. Chicos empoderados de Morena nos las quitaron. Creamos el INAI, buscamos la transparencia de instituciones y ellos también han eliminado a todas las voces críticas. Invertimos de manera histórica en infraestructura, 21,000 kilómetros, y Morena destruyó este presupuesto en 20%. Y ojo, para los 19,000 millones que tienen para el... Nada más termino con ese datillo. En infraestructura, ¿cuál infraestructura, mija? O sea, Calderón lo único que nos dejó en infraestructura fue una estela de luz, la famosa suavicrema, que es un desperdicio y un derrame. Yo creo que justamente es un monumento a la corrupción. En eso sí nos queda claro. Cada que pasa uno por ahí se da cuenta de cuánto le costó a México no solo ponerla, no solo instalarla, mantenerla. Es un monumento a la corrupción. De pésimo gusto, además, este señor que tanto va a España y no sé qué. Oye, no se le pudo pegar tantito, un poquito de buen gusto. Madre santa, esa estela de luz, en verdad es una suavicrema de metal. Ahora, ¿qué más dejó Calderón? Esta señorita que se llena la boca hablando de inversión en infraestructura, ¿qué más dejó? Pregunta seria, de tarea, ¿qué más dejó Calderón? Además de una barda, de una refinería, que fue lo único que construyó de esa refinería. Además de, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra obra importante de infraestructura hubo, no solo con Calderón, entre Fox y Calderón? ¿Qué más hubo? ¿Qué más? ¿Qué más, de verdad? ¿Qué obra importante de gobierno hubo en términos de infraestructura en estos 2 sexenios? 12 años de gobierno. Peor si está diciendo que hubo una gran inversión en infraestructura, sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No la vemos, no la estamos usando. ¿Quién se la robó entonces? ¿Dónde quedó esa inversión? Y es ahí donde, insisto, se les cae el teatro, porque cuando hablamos de, al menos el sexenio de López Obrador, con obras polémicas, si tú quieres, socialmente aceptadas o no, si tú quieres, ya eso lo vemos y debatimos después, pero de que hubo
Resultados de desarrollo de infraestructura, por supuesto. Sus tres principales, el AIFA, el Tren Maya y un puerto de comercio, no me acuerdo cómo se llama. Entre otras cosas y proyectos próximos que ahora continúa Claudia Sheinbaum. Hay muchos proyectos con trenes, ¿no? De rescatar toda la red ferroviaria, todos los cablebuses, mexibuses, todas las redes de transporte, en fin, o sea, aquí más bien son bastantes. Es una lista larga. Hasta se te olvidan cuántos son los proyectos de infraestructura que ha tenido ya los gobiernos de Morena en la nación. Este tren me parece extraordinaria idea. México-Toluca, por ejemplo. Ya era hora, ¿desde cuándo? Y bueno, Estado de México ha estado gobernando ¿cuántas décadas? Bueno, ahí está el grupo Tlacomulco. Era el último bastión priista. ¿Cuándo los propios priistas se preocuparon por su población gobernada? Es que es una grosería, porque todavía te encuentras a priistas defendiendo al PRI cuando dices, bueno, ¿y qué te dio a todo esto el PRI? ¿Por qué lo defiendes tanto, güey? ¿Por qué nunca le han dado? Porque ese es un tema aparte y sí lo tengo que mencionar sobre el Estado de México, los gobiernos del Estado de México con el PRI. El Estado de México, que tendría que estar al nivel de la Ciudad de México en temas de desarrollo económico, no lo está. El Estado de México tiene todo el potencial. Hay mucha industria dentro del Estado de México. Hay unas empresas tanto nacionales como extranjeras, transnacionales. Está Amazon. Hay varias empresas, Mercado Libre. Hay varias empresas situadas en corredores industriales en el Estado de México, y el Estado de México parece un establo de México tal cual. Es una grosería. Tú ves el periférico que va de norte a sur y que cruza desde el Estado de México porque viene desde la carretera México-Querétaro y que llega hasta el sur de la Ciudad de México. Es curioso porque, ¿qué creen? La parte del Estado de México está hecha mierda. En cambio, ya cuando llegas justamente al letrero Bienvenidos de la Ciudad de México, notas una diferencia de que la Ciudad de México tiene una mejor infraestructura. Menos baches incluso, digo, al final ya los baches están por todas partes, incluso también la ciudad. Pero menos baches que los del Estado de México. El Estado de México cada vez en lugar de que se pareciera a la Ciudad de México, se parecía más todo el Estado de México a Ecatepec, con todo respeto para Ecatepec. Pero hombre, habría que mejorar, no empeorar los estados o las ciudades. Pero por eso nunca me he explicado, ¿no? Este apoyo obsesivo que hay para el PRI, para el PAN, de seguidores que hasta la fecha siguen apoyando al PRI y al PAN cuando dices, bueno, ¿y qué les dieron en sus municipios? ¿Qué les entregaron en sus estados? ¿Cuáles obras e inversiones de infraestructura, como dice aquí la panista, fuera de la realidad? Bueno, ¿dónde están las inversiones? Porque no las vemos reflejadas en ningún lado. Eso es el PRIAN. Una doctrina descarada, constante y cínica de hipocresía. Para desastres naturales, Felipe Calderón tenía 135,000 millones. Pero se los ¿Para robaba. qué? No, hombre, Se te los lo llevaste robaba. tú a Se los Querétaro. robaba. Él se llevó Se el los raterillo robaba. de Querétaro a responder. Se los Y está en robaba. Morena. Se los robaban. Terminamos. Yo lamentar. Pues es que sí, o sea, al final, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, si tanto se invertía, lo dijo ahora en este ejemplo del Fondeni de infraestructura, bueno, si tanto se invertía, ¿dónde están? Pues ni idea. Sabrá Dios dónde quedó toda esa inversión, que se supone que era inversión para la nación. Vamos a escuchar aquí a hablando, porque insisto que la hipocresía principalmente se concentra en el PAN, ¿Sabes qué beneficio? pero no solo se limita al PAN. Entonces vamos a entender también un poco las redes del pulpo, ¿no? Hay quienes piensan que el PAN se quede en el PAN, ¿no? El PAN a veces también resulta que migra, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano. En este caso, por momentos a muchos se les olvida que algunos miembros, como por ejemplo pues tiene sus nexos muy directos con el PAN. Estoy hablando de Ya él dijo que no habrá alianzas, el sobrino que van Zavala, solos, pues que por se cierto yo confundí el nombre porque hay otro que se llama igual, pero es su papá al Yo parecer. espero que pase el tiempo y veamos qué dice la sociedad. Vamos a escucharlo. Sobre cómo enfrentar a Morena. También en nuestro partido las alianzas son
un espacio del... Bueno, este ni lo pongo, ¿no? Este impresentable que de Moreira, insisto, de este grupo de gangsteriles, porros, guarros, cadeneros que tiene el PRI, ¿no? Insisto, el PRI de verdad, miren que yo nunca fui priista, tengo amigos priistas, un poquito más decentes. Yo creo que ni siquiera mis amigos priistas, que son personas que respeto, no compartimos ideología política, pero nos respetamos y yo lo respeto como personas, a pesar de la diferencia ideológica o política. Tengo, y no pocos, varios amigos priistas, amigos cercanos desde la infancia, desde muchos años atrás, algunos un poco más recientes, de diversas universidades, de la Anáhuac, del Tecnológico de Monterrey, del ITAM. Lo que sí te digo es que yo creo que conociendo a mis amigos y la calidad humana, profesional de mis amigos, cada uno se dedica a lo suyo, pero son buenas personas, buenos profesionistas, yo lamento de verdad, y lo digo de verdad, ver a un PRI con estos impresentables, insisto, casi delincuentes políticos, representando a los priistas. Yo no veo a mis amigos representados ahí, lo digo de verdad. Y lo digo por respeto a mis amigos, porque insisto, a pesar de que son priistas, y que nadie es perfecto en la vida, ¿verdad? Pero más allá de eso, insisto, no merecen que un partido que ellos en algún momento apoyaron o siguen apoyando, los esté representando tan mal con estas figuras impresentables, indignas y sinvergüenzas, como Alito Moreno, como Rubén Moreira, un séquito de porros, insisto, estos que agredieron ahora recientemente en el Senado a Noroña, que tú los ves y son unos porros, unos cadeneros por excelencia. Y que dices, es que eso me ofende muchísimo porque mis amigos merecen una mejor representación, porque mis amigos son mejores personas y profesionistas que esos miserables sinvergüenzas que andan ahí, siendo lo último que queda del PRI. Pero en verdad son lo último y lo peor. Las boronas son del PAN, iba a hablar de boronas, ahora hablamos de las boronas del PAN. Los residuos, la basura reciclada, la basura, los desperdicios del PRI, pues son estos, Alito Moreno, Rubén Moreira. Por eso realmente ni me voy a desgastar un minuto en mencionar aquello que no es relevante y que no tiene la más mínima importancia, y mucho menos de personajes tan indignos, no solo para el PRI, para la política mexicana en general. A ellos se les está pagando salarios que no merecen, sueldos que no merecen. Yo preferiría darle el sueldo de Moreira a cualquier vendedor de tamales de la Ciudad de México, a cualquier señora que venda quesadillas. Se los merecen mucho más que estos impresentables sinvergüenzas que no son más que delincuentes. Por eso, con estos que no merecen ni la más mínima pena, solamente es lo único que voy a hablar de ellos, porque no merecen más, ni más tiempo, ni un mínimo de nada, porque en verdad están pa'l perro y han llevado, insisto, a la política junto al PAN. Ahora sí que agarrados de la mano el PRI y el PAN, han llevado el nivel de la política mexicana al subsuelo. De la dirigencia nacional. Pero yo vi Durango. Además me encanta, ¿no? Porque Moreira siempre se hace el bien portado en las mesas, pero es un golpeador. Insisto, un porro cadenero. A su edad, qué indignante, ¿no? Y no terminé la idea del PRI. Qué triste, ¿no? Hace poco yo hablaba un poco de este documental que sacaron del PRI con Denise Merker. Qué mal que haya terminado así el PRI. Insisto, yo veo a mis amigos, algunos de ellos vienen de mejores ideologías. No olvidemos que ahí también hubo personajes como Colosio, ¿no? Que pues al final tampoco se puede decir, mayoritariamente el PRI yo nunca coincidí, pero hubo un par de figuras priistas. Pues al menos eran más dignas, ¿no? Si Colosio viera en qué quedó el PRI, se vuelve a morir. Bueno, y en este caso lo mandaron matar. Nada más para que entendamos que desde ahí el PRI empezó a caer, ¿no? Cuando era capaz de disparar contra los suyos. Y desde ahí para acá, pues tenemos estos, ¿no? Que también es parte de la forma de ser priista.
la de la violencia, la de la represión. Por eso tenemos que ya librarnos de estos parias, de estos parásitos, que si por ellos fuera todavía gobernarían como Díaz Ordaz, ¿no? De Mátalos en Caliente, o de Echeverría, o de estas frases terribles, ¿no? De he sido tolerante hasta... Hemos sido tolerantes hasta niveles... Algo así va la frase, ¿no? Hemos tenido paciencia hasta niveles intolerables, algo por el estilo iba la frasecilla. Bueno, estos que decían un día después del 68 que era un día soleado, estos son los mismos sinvergüenzas, son los nietos de esos sinvergüenzas. Pero en verdad que al punto de hoy ya, en verdad que dan pena, ¿no? Ya no dan miedo, dan pena. Trabajando las bases en su momento para la alianza y resultó muy bien, ¿no? Juan. Sí, mira, Pedro, nosotros no solemos pronunciarnos sobre lo que ocurre en los otros partidos. A mí me sorprende ver a Morena. Está hablando Juan Zavala. Juan Zavala, que es sobrino, pues, de la Márgara, ¿no? Está el hermano de Margarita Zavala, que por cierto le recomiendo una muy buena entrevista que hace mucho tiempo le hizo Julio Astillero, por cierto. Ahora que he comentado que Julio Astillero me parece de lo más rescatable del periodismo de izquierda, mediático, sobre todo este que es muy difundido. Tiene un muy buen debate Julio Astillero con el hermano de Margarita Zavala. De hecho, lo voy a dejar por aquí abajo. Pero yo me había confundido, se llaman igual. Yo decía, bueno, pues ¿cuántos Juan Zavalas hay, no? Este es el hijo de ese pelón. De hecho, hace rato tuve que comprobarlo, ¿no? Usando ChatGPT, porque sí, de verdad, incluso yo lo busqué y me aparecían los dos indistintamente. Y dije, bueno, pero entonces, ¿qué son, no? O sea, sí, supuse que eran, pues, padre e hijo o algo. Y sí, pero es que se llaman igual. Entonces voy a dejar también esa parte de mi consulta de ChatGPT, porque le pregunté al mismo chat, le dije, pero chat, dime quién es el pelón, güey. Y el chat me dio como que, creo que a pesar de que, bueno, es artificial, tiene su corazoncito artificial, y como que le dio risa a mi pregunta. Y me dice, el pelón, ya sé de qué habla. Sí, hay un pelón, y aparte me pone ahí mismo en la conversación un emoticón sin pelo. Me dice, pues mira, el pelón es el papá y el otro pues es el hijo, ¿no? Así de fácil. Me dio mucha risa la respuesta del chatcito. Pero bueno, sigamos. Estoy hablando del hijo. De hecho, aquí está, ¿no? En esta mesa. No quiero hablar hoy del papá, que también es otro corruptazo. Yo creo que ya lo zarandeó suficientemente Julio Astillero en ese debate. Pero al final no olvidemos, insisto, el negocio familiar del PAN está lleno de nepotismo, ¿no? El PAN es un partido familiar, el PAN es un negocio familiar que está lleno de nepotismo. Entonces, aquí lo relevante que tienen que entender es que estoy hablando de Juan Zavala. Juan Zavala no está en el PAN, está en Movimiento Ciudadano. Nada más para que le tomen nota. En ese sentido, no se vayan luego con las apariencias, ¿no? O sea, al final, igual y se extingue el PAN, pero van a dejar los que puedan en otro lado. En este caso está Juan Zavala, insisto, en Movimiento Ciudadano. Y triste, porque creo que su apellido le estorba. No siento que sea de las peores figuras. Digo, quiero ser justo y mesurado. Pero desafortunadamente tampoco le puedo dejar de ver su apellido y de dónde viene. Perdón, ¿no? Es como si cualquiera se llama Calderón, o sea, es como, híjole, ¿cómo te quitas esa cruz? ¿Cómo te quitas el peso de esa cruz, mijo, no? Por más Padres Nuestros, si mea culpa, si por mi culpa y por mi culpa, no te puedes quitar esa cruz, ¿no? Ni yéndote de rodillas a la villa. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, pero aquí es lo que también quiero que escuchen, como aún Zavala en Movimiento Ciudadano replica la doctrina hipócrita o la doctrina de la hipocresía del PAN. Escuchen. Pronunciarnos sobre lo que ocurre en nosotros. Empieza diciendo, a nosotros como que no nos gusta a Morena, hablar mucho de los otros partidos. Nuestro partido, pero las alianzas son un espacio. Es que insisto, la hipocresía no les, o sea, si tú midieras cuánto tardan en cometer la hipocresía, o sea,
Son milisegundos. Lo podríamos cronometrar en verdad, ¿no? ¿Cuánto tarda un panista en decir una hipocresía? Milisegundos. De la dirigencia nacional. Pero yo vi Durango Atenti. trabajando las bases en su Atenti. momento para la alianza y resultó muy bien, ¿no? Juan, Sí, mira, Pedro, nosotros no solemos pronunciarnos sobre lo que ocurre en los otros partidos. A mí me sorprende ver a Morena tan involucrado en lo que sucede en la vida de otros partidos, pero incluso quienes se pronuncian sobre lo que ocurre o no en Movimiento Ciudadano cometen un error. Nosotros estamos concentrados en nuestra agenda, en defender a nuestros buenos gobiernos en Jalisco y Nuevo León, con nuestras bancadas. Buenos gobiernos en Jalisco y Nuevo León, pues habrá que preguntarle a los jaliscienses y a los neoleoninos si de verdad son buenos gobiernos. Construir una alternativa para el país, no solamente que se oponga a todo aquello que es regresivo, sino también aceptar. Neolenses, o cómo le llaman a los de Nuevo León, por cierto, perdón, no recuerdo el gentilicio. Neoleonenses. Leoncitos. Y avanzar en aquello que es necesario para el país, como el tema... Regios, pinches regios, cabrón. Los pinches regios, pues. Entonces, dicho lo anterior, pues no, lo que sucede en los partidos de oposición pues es un tema de interés público. Y es justo lo que yo le iba a criticar cuando empezó a decir, es que en Movimiento Ciudadano no nos gusta meternos tanto en los procesos de otros partidos, pero ahí les va, y ahorita se va a tirar con el PAN. Esa es la hipocresía, insisto, la pude haber medido por segundos, no pasaron ni 3 segundos y cayó en la hipocresía. Caen en sus propias trampas. Es que ¿saben cuál es el problema que yo ya he detectado? Por eso están medios condenados los panistas. Les voy a contar el secreto. Tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. No voy a decir más, pero tiene que ver con la educación. Por eso al panista siempre le va a costar demasiado dejar de llevar a cabo la doctrina de la hipocresía, porque tiene que ver con una forma en la que se formaron desde niños. ¡Pum! Y es muy complicado quitarte la hipocresía así nomás. Eso tiene que ver con formación, en efecto, con sistemas de valores, que no son los que ellos practican. Los parlotean demasiado de esos valores, pero muchos de valores de estos son creyentes, pero no practicantes. Para que me entiendan. Y desde ahí hay incongruencias, hasta en sus fes, que por cierto ya ahora sí promesa, yo había quedado de que pronto, promesa, ya vamos a hablar de religión, pronto, próximamente, ya, a nada. Pero esto tiene que ver hasta con sus fes, su forma de hacer fe, de creer y de practicar la fe. Entonces hay muchas cosas de su formación que los aleja por completo de la congruencia y de la verdad. Y les cuesta por completo, aunque quieran, Primero, no se da cuenta de su hipocresía y segundo, aunque quisieran, les cuesta muchísimo. Porque pues, están acostumbrados a ser así. Está fuerte, pero es así. Por eso le llamo y sustento de verdad que en general, digo, ahora estamos hablando del panismo, pero los partidos conservadores suelen tener este problemita, ¿no? Que es un problema muchas veces de identidad, un problema existencial y un problema de congruencia y de verdad. En este sentido, muchos de estos coinciden, insisto, en posiciones de hipocresía. Pero aquí sí quiero recalcar, el PAN se pinta solo para esto. O sea, el PAN en verdad abusa de la hipocresía. Es algo que de verdad los ha derrotado. Su propia hipocresía, su propia trampa es la hipocresía. Y sí me sorprendió ayer en el discurso del presidente No iba a hablar, pero ya va a hablar. nacional del PAN, por ejemplo, no hacer ninguna sola... Acababa de decir que no se metía MC en los procesos y ahí va a hablar, ¿no? O sea, puedes cronometrar la hipocresía. Y este es Juan Zavala, insisto. Ni siquiera estoy hablando de Movimiento Ciudadano porque es un poquito más variado ahora, ¿no? Hay de chile y de mole. Y no olvidemos que Dante Delgado al final, pues su origen es priista, ¿verdad? Pero estoy hablando de Juan Zavala. Juan Zavala, que es de los Zavala, que no está en el PAN, está en Movimiento Ciudadano. Aunque esté en Movimiento Ciudadano, sigue reproduciendo la doctrina de la hipocresía del PAN. La doctrina hipocresía panista. Al tema de la desigualdad
en el país, ni una sola, ¿no? Y esta es la parte peculiar, donde muchos pueden resultar engañados. ¿Por qué Juan Zavala está criticando entonces al PAN? Ah, porque es justo ahí donde mis queridos y estimados desinformados los quieren engañar, ¿no? O sea, cuando no te das cuenta quién es Juan Zavala, hay muchos ya de nuevas generaciones que ni idea tienen de ese apellido. Los que van naciendo no tienen idea quiénes son los Calderones o los Zavalas o los Anayas o quien tú quieras. Y de repente ves a un Juan Zavala. Tengo amiguitos, ¿no?, que han sido engañados, ¿no?, por Claudio X González o por estos Zavalas que piensan, no, Movimiento Ciudadano sí, de verdad es una gran opción, es bien distinto al PAN. No, de hecho le hemos llamado el MacPan muchas veces. Y lo único que tendremos que ver ahora es si van juntos o separados, pero es el MacPan. Y muchas veces Movimiento Ciudadano se porta también con mucha hipocresía, precisamente por las figuras que ha recibido. También está este otro caso, estoy hablando de este panista de Juan Zavala. Está el caso del morenista, este gordito, cachetón, Gibran. Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza lo que es Gibran. Este cachuchero que siempre llega con sus cachuchitas o sus tenis naranjas, que parece que sigues viendo a un adolescente no sé de qué edad, que está dentro de los cuadros importantes de la política nacional y que está ahí porque ya no le gustó Morena y porque más bien ya no lo dejaron entrar en Morena, no lo consideraron en Morena, y el berrinchitos de Gibran se fue pues a formar parte de Movimiento Ciudadano, insisto, pues de una manera también doble moral, porque a ver, ¿en qué lado del espectro estás? Y yo lo lamento porque bueno, mejor ni digo de dónde estudió, para no echarle tierra a los que sí quiero, pero lamento mucho que, a lo que voy es que en Movimiento Ciudadano te puedes encontrar muchos así, ¿no? Que están a la mitad, ambiguos, que son un día una cosa y el otro día la otra, ¿no? No olvidemos que Gibran era muy morenista en otras épocas. O sea, las gorras que se ponía, las cachuchas que se ponía eran las guindas, no las naranjas. Esos tipos de personajes siempre te deben de generar desconfianza. Siempre cuestiónalos, sobre todo a ellos, porque insisto, un día son una cosa y al otro otra, según les convenga, según sus intereses, según su estado de humor, según cuándo les va a tocar, según el hueso, según el puesto, ¿no? Entonces, en este caso, para que no se sienta solo Juan Zavala, está también Gibran. Insisto, personajes doble discursos, doble morales, que al final han estado consolidando también en Movimiento Ciudadano y por eso se está empezando a parecer al PAN. Por eso. También hay una vocera por ahí que siempre anda en muchas de estas mesas, no recuerdo el nombre de ella, pero alguna vez creo que debatió hasta con Fernández Noroña. Le invitan mucho a la mesa de Azucena, cuando está Andrea Chávez y cuando estaba Kenia López Rabadán. No me acuerdo de esta chica, la vocera de Movimiento Ciudadano, no me acuerdo, no recuerdo qué cosa es. Que también cuando tú escuchas sus discursos, de nuevo caen en unas hipocresías que dices, oye, criticando todo al PRIAN, criticando toda Morena, pero nunca viendo al espejo de lo que ha gobernado Movimiento Ciudadano ya. Porque sí es una posición muy sencilla la de Movimiento Ciudadano también, ¿no? Pues ha gobernado poco, es un partido reciente, no tiene tanta historia, relativamente, aunque está reciclando fichas de otros partidos también. De un Dante Delgado que, insisto, no olvidemos que es pues, de origen priista, que eso sí ha cuidado un poco más sus procesos que el PAN, ha elegido un poquitito mejor que el PAN o el PRIAN, pero aún así, insisto, no se libran tampoco de la doctrina de la hipocresía. En este sentido, pues insisto, cuando a esta señorita del Movimiento Ciudadano le critican, ella muy fácil dice, bueno, critico a Morena y critico al PRIAN, pero ya cuando le toca criticar a Alfaro, por ejemplo, ¿no?, en el gobierno de Jalisco, sobre todo en aquel tiempo cuando estaban todos hablando de Teuchitlán, que hoy ya, como bien predije, ya no iban a dejar de hablar poco tiempo después, porque así ya es la noticia, es viral, la usan un tiempito, ya después se enfría y se olvida, ¿no? Todo es reciclable ya en este estilo mediático de funcionar, ¿no? Algorítmico, mediático, viral, ¿no?
Entonces, es muy curioso porque siguen cayendo en la hipocresía, ¿no? Ella criticaba todo menos los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León. Gibran hace lo mismo, ¿no? Critica todo menos todo el tema de delincuencia, menos lo que le toca a Jalisco y a Nuevo León. Entonces es como, pero es que son lo mismo, son el MACPAN. Y por eso realmente ahora la única pregunta que queda es saber si van a ir solos o van juntos. Ahora sí que huevos revueltos o separados. Es lo único que van a tener que decidir entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Pero al final es el MACPAN. Y sinceramente, yo lo que quisiera es que ya realmente incluso a estas alturas, si me preguntan, yo preferiría ya quedarnos sin el PRI, quedarnos sin el PAN y dejar Movimiento Ciudadano, pero ya un poquito más limitado, sin tantos apellidos panistas. Lo único que yo digo es, prefiero un Movimiento Ciudadano donde hay menos panistas que el PAN donde todavía hay tantos panistas. Entonces, si me preguntan, mi resultado ideal sería que se extinguiera ya por completo como se extinguió el PRD, el PRI y el PAN, o sea el PRIAN, lo que queda del PRIAN, que ya por favor se extinga de una buena vez porque ya no sirven. Y que quede Movimiento Ciudadano y los que se quieran salvar y subir a la tabla de Jack, ¿no? Como en el Titanic, los que se quieran, Rose les dé chance de subirse a la tabla y se quieran salvar para quedarse en el MACPAN o en Movimiento Ciudadano, pero ya entendiendo que van a ser menos panistas que los que ahora hay en el PAN. O sea, en ese sentido vamos a tener una reducción importante de panistas en la política nacional, lo cual para mí ya sería una extraordinaria victoria. Y aunque nos quedemos con uno de los sobrinos de la Zavala, es preferible a tener a todos los Zavalas, a todos los Calderones, a todos los Anaya. No sé si me explico, ¿no? Vamos a terminar de escuchar al sobrino de Margarita, de la Márgara. Desigualdad en el país, ni una sola, ¿no? Decía uno de los ideólogos más relevantes. Voy a revolver su discurso para no sesgarlo. Interés público. Y sí me sorprendió ayer en el discurso del presidente nacional del PAN, por ejemplo, no hacer ninguna sola alusión al tema de la desigualdad en el país, ni una sola, ¿no? Decía uno de los ideólogos más relevantes. En eso estoy de acuerdo. Lástima que viene de Juan Zavala, pero estoy de acuerdo, insisto, a veces tampoco hay que caer en el... Yo con el argumento coincido, con el argumento. Antes de Acción Nacional, Carlos Castillo Pera. No con quien dice el argumento, pero sí coincido con el argumento. ¿Y por qué no coincido con quien dice el argumento? Porque, insisto, los prianistas fueron los primeros o principales que exacerbaron la pobreza y la desigualdad en el país. Yo no conozco a Juan Zavala, no sé cuáles sean las razones, no sé si por ahí hay alguna especie de razones legítimas por las que él eligió Movimiento Ciudadano y no el PAN. No lo sé, yo dudo muchísimo, ¿no? Al final estos son intereses familiares. Pero, insisto, aún dentro de todos estos me cae un poquitito mejor Juan Zavala que el resto de sus familiares. Que no se podía hacer de derecha en un país de 60 millones de pobres, eso lo decía hace más de 25 años, me parece. Perfecto, nada más ve y dile eso a tus familiares, ¿no? Ve y dile eso a Calderón, ve y dile eso a Margarita Zavala, ve y dile eso a todas las facciones panistas que seguramente conoces, ¿no? Entonces yo, de nuevo, de acuerdo con el argumento, y es, de hecho, un buen argumento, es consistente y de hecho lo está citando, ¿no? Está citando que no se puede ser de derecha en un país de tantos pobres, pa' pronto. Y es clarísimo, es correcto. No podemos darnos el lujo aquí en México de andar queriendo ser de derecha. Los pobres no son de derecha. Los pobres que son de derecha son un triunfo del sistema capitalista. Han sido alienados estos que les encantan estos grupos de... se me fue. Estas masterclass y coachings y diplomados, certificados, ¿no? De hazte rico en una semana, ¿no? Esta New Age económico, ¿no? Que viene desde el padre rico, padre pobre, ¿no? De Kiyosaki. Toda esta cultura aspiracionista que aquí muchos confunden. El tema no es aspirar a más, el tema es aspirar con
con los pies en la tierra, ¿no? Estando aterrizados, porque si no estás realmente manipulando y charlateando y siendo farsante y utilizando a gente que cree que se puede hacer rico como Xóchitl Gálvez vendiendo gelatinas. Xóchitl Gálvez le empezó a ir bien desde que es amiguita de Vicente Fox, que es como su padrino con el cual, mira, de besito de mano se llevan, ¿no? El padrino de Xóchitl Gálvez es Vicente Fox. Entonces, todo este invento, ¿no?, de la cultura aspiracionista, que insisto, ahí venden muchos bestsellers, ¿no?, de empresas, negocios, hazte rico desde hoy y para mañana ya tienes una mansión. Todas este tipo de cosas, insisto, son engaños que le sirven muy bien a la derechiza y que al final terminas teniendo a pobres que ni siquiera saben que son pobres o se identifican como pobres. Muchos incluso pobres se identifican con clase medieros, no son tampoco clase medieros. La gran mayoría de la nación principalmente está conformada por las clases bajas, socioeconómicamente hablando. En este sentido, insisto, en México hay un síndrome terrible que es el que le ha servido tanto al PAN, que es el síndrome que yo le denomino el síndrome de los florindos. Como doña Florinda, ¿no? En esto de que viven en una vecindad, pero se sienten del castillo de Londres. Se sienten de la realeza, aunque vivan en un barril. De verdad, ¿no? Ese es un síndrome que se sienten ellos salidos de Buckingham con pipa y guante cuando en verdad son de la Narvarte, ¿no? O sea, este es el problema de los florindos. Y que además sus vidas se la dedican a esto, a esta farsa. Pueden pasar 50 años y no se dan cuenta. Ellos siguen pensando en esta carrera de la rata, que es la misma de la cual habla Kiyosaki, que en algún momento van a tener la riqueza de Carlos Slim. Bueno, pues yo les digo suerte, les doy la bendición y que les vaya bien. O la de Salinas Pliego. Todavía la de Slim me parece un poquito más honesta y una riqueza más trabajada. La de Salinas Pliego es un mercenario, un ladronzuelo empresario que habla de innovación y demás y que ahora anda muy innovador con su mascota Zunzunegui, pero no es más que un ladronzuelo, un oportunista, un tipo que se ha beneficiado de la corrupción en México, que, volviendo a la hipocresía, ahora critica la corrupción misma de la cual tanto se benefició en México de los sexenios pasados, de sus amigos, de sus cuates, negocios de cuates, de compadres, el famoso compadrazgo mexicano, que también está, insisto, en el tráfico de influencias, los conflictos de interés de las empresas y la economía, ¿no? Bueno, vamos a seguir, si no, no terminamos. Es evidente, lo dice Jesús Silva Herzog Márquez en su columna, es evidente la apuesta por irse hacia la derecha. Qué gusto que Luis hable de las familias en plural. No creo que esa sea la mayoría de las posturas en Acción Nacional. Yo leía a muchas cuentas, a muchos personajes de la extrema derecha de Acción Nacional, de la parte más reaccionaria de Acción Nacional, diciendo, bueno, por fin ahora sí vamos a hacer de la familia nuestra agenda, excluyendo a muchos otros. No es la familia italiana, bambino. Estamos hablando que en efecto el PAN, y de nuevo, insisto, en los argumentos está hablando en este momento bien Juan Zavala. Yo lo hablaba ayer. Cuando hablan de la familia, están hablando de una familia, de un tipo de familia. Cuando hablan de la libertad, están hablando de un tipo de libertad. ¿Qué suele ser la libertad económica? Que suele ser básicamente el apoyo al sector empresarial, por encima del apoyo social. Pero con estos discursos les encanta marear a los rebaños de desinformados que todavía, insisto, cuando un pobre vota a la derecha, perdió el pobre primeramente, y pues gana la derecha.
personas, y me parece que el apostar por una opción que no habla de la desigualdad, que no habla de la pobreza y que habla de la exclusión no es la vía, pero pues allá la apuesta de ellos. ¿A Movimiento Ciudadano el hecho de que ya no vayan en alianza el PRI y el PAN? Es que, mira, Pedro, nosotros, ayer lo dijo nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, el gran error fue apostar Por cierto, Maínez me parece respetable, ¿eh? No suelo darle muchas concesiones a algunos políticos de oposición. Maínez, la verdad, y lo quiero volver a decir porque ya hasta se me había olvidado, creo que fue el que mejor debates tuvo ahora que estuvieron los debates a nivel nacional para la presidencia. Muy buen nivel el de Maínez. Lo quiero de verdad reconocer. Más allá incluso de las diferencias que se puedan tener, me parece que es importante ser justos, ¿no? Y poder tener, de nuevo, lo que siempre insisto, esta capacidad de discernimiento. Yo en Maínez, la verdad, veo muchas capacidades, políticas, argumentativas, incluso hasta humanas. Tiene un entendimiento y siente una sensibilidad social que es raro ver en opositores, lo cual me hace pensar que Maínez, y más en este momento que pues por lo que entiendo es el director de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, por lo que escuché, esperemos que con Maínez lleve a mejor puerto a Movimiento Ciudadano, ¿no? A pesar de las malas fichitas que hay en su partido. esa alianza. A nosotros nos presionaron, nos dijeron traidores, nos dijeron que nosotros no estábamos con México por no ir en esa alianza. Y hoy, pues el día de hoy, parece, ¿no? si me permites, parece que Acción Nacional reconoció. Si me permites, es que lo empecé hablando, parece que tienen escuela de verduleras en el PAN. Está hablando y esta tipa interrumpe. Y es la presidenta del PAN en la Ciudad de México. Había sido un error esa alianza. Y otra, pero nosotros no vamos a estar enfocados como lo hicimos en el 2021, en el 2024. Vamos a seguir concentrados en nuestras causas y en nuestra agenda, porque el país necesita una alternativa de futuro que hoy no tiene en los partidos tradicionales. A ver, Arturo, continúa para darle la réplica a Luis. Patria, familia y libertad son... Ahora va a hablar Arturo de lo que hemos estado mencionando muchos, que es el lema. No manches, apenas el... Perdón, voy a dejar pasar aquí el ad. Ya vamos a terminar. Espero que nos alcance a dar tiempo. Si no, lo vamos a hacer en dos partes. Si no alcanzamos hoy, lo hacemos en dos partes. Porque esto de la doctrina, aunque no parezca, ¿no? La doctrina de la hipocresía, y eso que estoy nada más analizando 2 videos. Esa es la intención de hoy. Da muchísimo para hablar, sobre todo de las repercusiones y consecuencias que ha tenido esta hipocresía a nivel nacional. Vamos a escuchar, ya vamos a acabar este video. Y ahora están viendo cómo crecemos a nivel nacional. Entonces es muy evidente. ¿Qué quieren hacer? Vincularnos con un partido que no tiene el mismo número de positivos. Somos el segundo negativos, si me permites, partido más grande del país. También Adelante. ubiquémonos en nuestra realidad. Sí, me permites. Entonces por eso quieren... Hay algo ahí. Al menos hay buena actuación. Yo no sé si están ligados, si están actuando. Al final, insisto, Juan Zavala pues es que tiene nexos con el PAN. Pero también no olvidemos que en el PAN hubieron problemillas, ¿no? Internos, seguramente familiares, ¿no? Se pelearon ahí por los terrenos, seguramente. Suena convincente lo que está diciendo Juan Zavala. Esta panista no lo deja de interrumpir y eso que, insisto, pues Juan Zavala tiene ciertos nexos con el PAN. Y Juan Zavala está diciendo muchas verdades, la realidad que es parte de lo que yo decía al inicio. O sea, a estas alturas y sin extenderme ya, Movimiento Ciudadano puede que esté políticamente mucho mejor posicionado que el PAN, eso es innegable. La que está perdida en la realidad, que es la panista, que le está diciendo a Juan que se ponga en su realidad, pues la que primero debería de empezar, siguiendo su consejo, es la panista, que aterrice en su realidad, que aterrice desde el momento en que están relanzando un PAN que está muerto, un PAN de muerto. Entonces que aterrice primero ella, que no nos venga a vender que el PAN es el gran ganador cuando lo estamos viendo morir. O sea, ¿en qué realidad está viviendo ella? Lo único que hace aquí Juan es precisamente aterrizar. Es como, a ver, tú traes unos números que, por cierto, hice un salto ahorita, en el minuto pasado que dije que ella le interrumpe, fue al inicio, ya estamos en el minuto 19. Se la pasó interrumpiendo esta señora. A todo mundo. Hasta Juan Zavala, que es de Movimiento Ciudadano. Ya de Arturo Ávila ni te hablo, pero hasta Juan Zavala, ¿no? Diciendo Juan Zavala que Movimiento Ciudadano tiene mejores números en resumidas cuentas que el PAN. Y ella, pues no queriéndolo aceptar, no queriendo aceptar su realidad. Bueno, pues ¿cómo le ayudamos, no?
ni cómo ayudarle. Desprestigiar a Movimiento Ciudadano. Pero nosotros, te lo digo de verdad, Pedro, nosotros como desde hace 6 años, como el año pasado, estamos concentrados en nuestro movimiento, en nuestro proyecto de país, el que fundó Dante Delgado, el que hoy coordina Jorge Álvarez Maínez, que está concentrado. Coordinador, perdón, es el coordinador. En darle una opción a las mexicanas y a los mexicanos, a las jóvenes del país que hoy no ven ninguna otra alternativa en los demás partidos, sino solo en Movimiento Ciudadano. Si nosotros nos distraemos nada más respondiendo a lo que quiere los partidos tradicionales, pues vamos a perder esa oportunidad de construir una alternativa, una opción de futuro para el país. ¿Sigue firme con el PRI ni a la esquina? Sí, eso sí lo hemos nosotros mantenido y lo hemos dicho en distintos espacios, en distintos momentos. Eso prevalece. Eso se ha mantenido, sí. Pues habrá que ver que, como dice el dicho, el pez por la boca muere. ¿Cuál va a ser el primero que lance la piedra con este tema de que ahora resulta que nadie quiere alianzas? Vamos a ver si les alcanzan los números. Lo acabo de explicar ayer y no me quiero extender. Pero Movimiento Ciudadano dice que no quiere alianzas. El PAN dice que no quiere alianzas. Y el PRI no se puede dar el lujo de decir que no quiere alianzas porque en verdad nadie se quiere juntar con el PRI y el PRI está a punto de desaparecer. Lo mismo que el PAN también. Pero al final, pues justamente habrá que ver cuánto se pueden sostener en sus palabras, tanto el PAN, si es que le van a alcanzar los números para irse en el PRI, y al PRI para irse en el PAN, y a su vez que no se vayan a querer aliar uno de estos con Movimiento Ciudadano. Va a estar muy interesante porque aquí va a haber una repartidera de buitres, ¿no? Que van a querer salvar sus pellejos y vamos a ver cómo se va a reconfigurar realmente la política nacional desde esta pues todavía malformada oposición que parece que no tiene claro qué es lo que van a hacer con respecto al 2027 y a las presidenciales. Bueno, vamos a terminar siguiendo con Luisa, porque la verdad ya me dio un poco de flojera estar analizando el caso de Luisa. Hoy terminamos con Luisa, mañana hablamos de Azucena Oresti en una segunda parte de la doctrina de la hipocresía, pero esta ya la dejamos para mañana. Terminamos con el tema de Luisa, para irnos rápido y ya terminar. Decírtelo, o sea, vamos a escuchar, esto ya es en otro programa, esto es con, no me acuerdo cómo se llama este periodista, pero bueno. De reencontrarnos, de volvernos a ver, abrazar todo el panismo del país. Becerra me parece que se llama el periodista. ¿Dónde está el proyecto en el relanzamiento del Partido de Acción Nacional que dieron a conocer el pasado sábado allá en el Frontón México? Tú, en primera. El proyecto. ¿Cuál proyecto? Estuve todo el tiempo pendiente.